Buen día chicos, en el día de hoy les traigo material sobre búsqueda en arreglos, ¿ok? Para continuar así las operaciones que se pueden realizar con este importante tipo de datos. Al habla el profesor Víctor Esteller. Aquí tenemos el material referente a búsquedas en arreglos, tanto vectores como matrices, ¿ok? Entonces bueno, cuando se habla de buscar datos, ¿ok? La búsqueda es una de las operaciones más básicas dentro de la programación. Es necesaria en muchos casos también. Se debe tener un buen repertorio de búsquedas para así tener eficiencia y flexibilidad para adaptarse a distintos problemas. Vaya a saber un estudiante lo que es Google. O sea, gracias a Google podemos hacer infinidad de búsquedas y encontrar la información de forma rápida y veraz para así resolver algún problema en particular. En el caso de la programación, bueno, en este material vamos a ver cómo serían internamente los códigos para realizar una búsqueda dentro de una serie de elementos. Como ejemplos de búsqueda tenemos, por ejemplo, si tenemos la lista siguiente, ¿dónde está ubicado el número 8? El número 8 está en la siguiente lista. ¿Sí o no? ¿Cómo lo sabe? En computación es un poquito diferente a como lo hacemos los humanos. Nosotros los humanos solo tenemos que ver la lista, ¿verdad? Para saber si el elemento está o no. Si una lista es pequeña, bueno, eso es de forma automática. Ahora, si estamos en un entorno computacional, no puede procesar la lista completa de un solo golpe. Se debe examinar elemento por elemento dentro de esa lista para verificar si existe o no existe dentro de ella. Con respecto a los métodos de búsqueda, podemos tener una búsqueda secuencial o una búsqueda binaria. Suponiendo que usted tiene una lista y necesita encontrar un elemento en particular, por ejemplo, buscar una palabra en el diccionario, buscar un número de guía telefónica, localizar el examen de un estudiante en un paquete de exámenes, ¿ok? ¿Qué se hace? Bueno, simplemente vas buscando uno a uno o buscas el índice, ¿ok? Hasta encontrar el elemento en particular. O de repente no se encuentra y bueno, no existe ese elemento. La búsqueda es una de las tareas más comunes en computación, la cual puede implicar buscar en una base de datos, chequear la clave de un usuario o buscar el valor asignado a una variable en la memoria. Los elementos de la lista pueden estar desordenados, es decir, fueron agregados al azar. En este caso, el elemento buscado puede estar en cualquier punto de la lista. Se necesitaría buscar sistemáticamente en la lista comparando cada elemento con el deseado hasta encontrarlo. Es lo que se conoce como búsqueda secuencial. ¿Ok? Ir buscando elemento por elemento hasta que se encuentre. Para ello, bueno, debe procederse de forma lógica, examinando los elementos aleatoriamente en la lista es ineficiente. O sea, si vamos a buscar dentro de una serie de elementos desordenadamente, pues puede ser que de repente no lo encontremos y el elemento esté ahí dentro. O pasemos todo el día buscando hasta lograr encontrarlo. Pero de esa manera sería ineficiente. La idea básica correcta consiste en recorrer la lista elemento a elemento hasta que se encuentre el elemento buscado o no existan más elementos que comparar en la lista. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una lista de elementos A y queremos buscar el valor K. El valor K igual a 14. Entonces fíjense que empezamos por el primer elemento. Decimos A es igual a K. En este caso no, ¿verdad? Porque K es igual a 14. El número de elementos de la lista A es igual a 12. O sea, son 12 elementos que tenemos almacenados en memoria. Y se va a ir preguntando de forma secuencial uno a uno hasta encontrarlo. Vamos a ver el siguiente elemento. Como es no, se busca el siguiente. ¿Es igual a K? No. Buscamos el siguiente. ¿Es igual a K? No.
se busca el siguiente y así sucesivamente hasta encontrarlo. Fíjense que aquí cuando preguntamos si el valor a sub i, ¿ok?, es igual a k, tenemos que, si es igual, en este caso el elemento se encontró en la posición i del vector. Una vez que se encuentra, pues se le indica al programa que ya se encontró y no se sigue buscando en lo que resta del vector. Y se retornaría a la posición donde está almacenado ese valor. En este caso es igual a 5, o sea, se encontró en la posición 1, 2, 3, 4, 5. O sea, el 14 está ubicado en la posición 5 del vector A. El algoritmo para la búsqueda secuencial es bastante sencillo. Simplemente se recibe un vector, el número de elementos y el valor que se desea buscar. Para recorrer el vector se utiliza un ciclo repetitivo while, controlado con el contador i menor a n, y que no se haya encontrado el valor, o sea que el b sub i actual sea distinto al valor que se está buscando. El i menor que n significa que hayan elementos para buscar, o sea que el i no supere al n porque ya no habría más elementos. En cada una de las vueltas del ciclo repetitivo, ese i debe incrementarse en 1. Fíjense que aquí este margen está mal, ¿ok? Este margen tiene que ir por aquí dentro porque el condicional va dentro del while. Bien, pila con eso. Una vez que entramos en el ciclo repetitivo, hay que preguntar si el elemento actual es igual a valor. Si el elemento actual es igual a valor, se retorna a la posición donde se encontró el elemento. En caso contrario, se retorna menos 1. Significa que no se encontró el elemento. Bien, perdón, aquí se está recorriendo el vector, simplemente la comparación se está haciendo en la misma línea del ciclo repetitivo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Como está en la misma línea, aquí es básico, o sea, al encontrar el elemento, ¿verdad?, mientras que no lo encuentre, se incrementa ahí. Vamos a suponer que el elemento esté en la primera casilla. La primera casilla es cuando i es igual a 0, ¿verdad? 0 es menor que n, sí. b sub 0 es igual a valor. Si resulta ser igual, esto no se va a cumplir. Por lo tanto, no va a entrar en el ciclo repetitivo. Es decir, que el índice queda en 0 porque el elemento está guardado en la primera casilla. Cuando entramos en el condicional fuera del ciclo, ¿ok?, y es menor que n y el b sub 0 resultó ser igual a valor, en este caso retorno a la posición 0, que fue donde encontré el valor. Ahora, si yo recorro todo el vector, ¿ok?, aquí dentro, recorro todo el vector, o sea que mientras yo tenga i menor que n y los elementos que voy comparando todos son distintos de valor, entonces este i va a llegar a ser igual a n. Cuando yo llego acá, i igual a n no entraría, quiere decir que nunca encontró a nadie igual. Retornamos menos 1, indicando que no se encontró el elemento. Bien. En este caso, bueno, el número de comparaciones que se necesitan para encontrar el elemento k depende de la posición de k en la lista de elementos del vector A. Por ejemplo, si k es igual a sub 1, se necesitaría una sola comparación porque se encontró en la primera posición. Si k es igual a 2, se necesitarían dos comparaciones porque se encontró en la segunda. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero si el k se encontró que era igual a su n, se necesitarían n comparaciones. Imagínense que tenemos un vector de 1.000.000 de posiciones y el elemento que estamos buscando está en la última posición. Se necesitarían 1.000.000 de comparaciones. El tiempo de respuesta sería sumamente alto. Por lo tanto, este método no es muy eficiente que se diga. El mejor caso, bueno, cuando está en la primera posición, k igual a 2. Aquí está. Se comparó una sola vez. Perfecto. Ahí no pasó nada. El detalle está cuando el k se encuentra en la última posición, porque se compararía n cantidad de veces.
Entonces eso nos afectaría considerablemente la eficiencia. Por lo tanto, es lineal y busca todos los elementos. Es sumamente lento. Si no existe el elemento a buscar en la lista, igualmente recorre toda la lista. O sea, si en 1.000.000 de elementos él no se encuentra, igualito hay que recorrer el arreglo 1.000.000 de veces. Imagínese el tiempo de respuesta para que no diga que no existe. En cuanto a la búsqueda secuencial, bueno, se realizan 3 acciones en el ciclo. Primero, se compara el valor del elemento de la lista con el valor buscado. Se pregunta si se está en el final de la lista y se incrementa el contador de elementos para avanzar a la siguiente posición. Ahora, con respecto a otro método de búsqueda, en este caso la búsqueda binaria, tenemos la siguiente interrogante. ¿Existirá una forma más eficiente de hacer una búsqueda que la búsqueda secuencial? Gracias a Dios sí existe. Primero, como ejemplo, ¿cómo encuentra una palabra en el diccionario o un número de teléfono en una guía de contactos? Asuma que la lista está ordenada y divida la lista en 2. Esta sería la lógica de la búsqueda binaria. Primero que nada, hay que asumir que la lista está ordenada, o sea, debe estar ordenada la lista. Y en cada comparación se va dividiendo en 2 hasta llegar al elemento que se desea encontrar, sea que exista o no. ¿Cómo sería la lógica entonces? Primero, si el valor es igual al elemento en la posición media, entonces se encontró. En caso contrario, si el valor es menor al elemento en la posición media, entonces se busca en la mitad izquierda de la lista. En caso contrario, se busca en la mitad derecha de la lista. ¿Ok? Porque se tiene como premisa que la lista debe estar ordenada. Vamos a tener aquí unos ejemplos. Caso 1. Suponiendo que el valor es igual a A en la posición medio. Vamos a suponer que vamos a buscar el valor 10 dentro de una lista de elementos A, dentro de un vector A. La posición de inicio es la 1 y la final es la 0. Entonces la posición media sería inicio más posición final entre 2. División entera, ¿ok? Entre 2. En este caso me da igual a 5. Si mi posición de inicio es 1, la final es 9, mi posición medio es igual a 5. Fíjense que en este caso, en la posición medio, tengo el elemento K, el elemento valor que estoy comparando. ¿Cuántas comparaciones hice? Muchísimas menos que el procedimiento anterior, ¿verdad? En el segundo caso, el valor es mayor a A en la posición medio. Vamos a verificarlo. El valor que deseo buscar es el 19. La posición de inicio en el vector es la 1 y la final es la 9. O sea, tengo 9 elementos. La posición medio la calculo posición inicial más posición final entre 2. División entera 2. ¿Ok? Me da igual a 5. Fíjense que aquí pregunto. El valor es mayor a A en la posición medio. El valor es 19. A en la posición medio es 10. En este caso es mayor. Entonces voy a buscar en la parte derecha del vector. Bien, que sería la que está en verde. Para la siguiente vuelta en el ciclo, el nuevo inicio va a ser igual a medio más 1. O sea, medio que valía 5 más 1 sería 6. Desde 6 hasta n, en este caso. Bien. En el caso 3, que el valor que esté buscando sea menor al vector A en la posición medio. El valor es 7. La posición de inicio es la 1, la final es la 9. La posición media la calculo inicio más final entre 2. Inicio más final, división entera entre 2. ¿Ok? Pila con eso. Me da igual a 5. Y ahí verifico. El vector en la posición 5 es igual a 10. El valor que quiero buscar es el 7. ¿Es menor a este elemento? Sí. Entonces busco en la rama izquierda del vector, en la parte izquierda del vector. ¿Ok?
En este caso, el nuevo final va a ser igual a medio menos 1. O sea, la posición medio que era 5 menos 1 sería 4. Desde 1 hasta 4. Entonces, este va a ser mi nuevo final. Fíjense que en el caso anterior, yo buscaba un nuevo inicio porque estaba trabajando con la rama derecha, del lado derecho. O sea, el nuevo inicio iba a ser 6 hasta 9. Porque el valor era mayor al elemento medio. En este caso, cuando el valor es menor al elemento medio, pues voy a buscar en la rama izquierda. Entonces voy a tener el mismo inicio, pero aquí el nuevo final va a ser distinto. Sería medio menos 1, en este caso igual a 4. Fíjense que en cuanto a este último caso, continuando la búsqueda, ¿ok? El valor que deseamos buscar era el 7. Entonces dijimos que como era menor al valor medio, hay que buscar en la rama izquierda. Bien. Una vez que estamos en la rama izquierda, preguntamos el inicio entre el final, entre 2, división entera, ¿verdad? Me da 2. Entonces aquí se pregunta si el elemento es mayor o menor a este valor que tengo aquí ubicado en la posición media. Como es mayor, voy a trabajar con la rama derecha. ¿Ok? En el siguiente caso. Entonces aquí voy a tener el nuevo inicio y el final. Y pregunto, inicio más final entre 2 con división entera, ¿verdad? Me va a dar la ubicación del elemento que deseo encontrar. En este caso, el 7, ¿correcto? Fíjense que el número de comparaciones es bastante pequeño en cuanto al método anterior. El algoritmo resultante en Python sería el siguiente. Defino el procedimiento búsqueda binaria, le pasamos el vector y el número de elementos y el valor que se desea buscar. Inicialmente, la variable de inicio va a ser 0, la final va a ser n. Calculo la posición media con división entera. Fíjense que en Python la división entera son las doble barrita. Abro el ciclo repetitivo, verifico si la posición inicio es menor a la final y si el elemento en la posición, si el vector en la posición medio es igual al valor. ¿Okay? En este caso, mientras que sea distinto. Entonces verifico mientras que inicio sea menor a final y vector en la posición medio distinto del valor que quiero encontrar. En este caso comparo. Si el vector en la posición medio es mayor al valor, modifico el final, significa que está en la rama derecha. En caso contrario es porque el valor medio es menor a valor. En este caso modifico el inicio. ¿Ok? En este caso inicio va a ser igual a medio más 1. Seguimos. A medio, calculo el nuevo medio, así que va a ser igual a inicio más final entre 2. Esto lo voy a ir repitiendo mientras que no haya encontrado al valor. Cuando lo encuentre, se sale de este ciclo, ¿ok? Y se pregunta si medio es menor que n y b en la posición medio es igual al valor, retorno la ubicación donde encontré el valor, que sería la posición medio. En caso contrario, significa que nadie coincidió, ¿ok? Nadie resultó ser igual al valor, en este caso retorno menos 1, para indicarle al cuerpo principal que no se encontró el valor dentro del vector de elementos. Algunos comentarios finales. La búsqueda secuencial se puede usar en cualquier lista, esté ordenada o desordenada, pero es ineficiente, sobre todo cuando la lista es bien grande. Para la búsqueda binaria se requiere que la lista esté ordenada y es mucho más eficiente que la secuencial. ¿Okay? Dependiendo del problema que estemos resolviendo, entonces usaremos una u otra. Como práctica, para consolidar lo aprendido, vamos a realizar unos cuantos ejercicios. Aquí tenemos el primero, ¿ok? Una pareja de novios pronta a casarse está elaborando la lista de invitados para la recepción. Pero a raíz de una pelea sobre a quién invito y a quién no,
se decidió invitar solamente a aquellos amigos de ambos. O sea, aquellos amigos que sean de ambos, ¿ok? Cada uno tiene su lista de invitados en un archivo de datos y se desea que usted elabore un programa que determine la lista de invitados final. ¿Ok? Cada uno tiene una lista de invitados. La lista final va a ser, en la lista de invitados final van a estar los que sean amigos de ambos, o sea, los que estén en ambas listas. Si alguien está en una sola lista, pues no estará en la lista de invitados final. El siguiente ejercicio es, dado un arreglo de tipo char que almacena un refrán, elabore un programa que determine cuántas veces aparece cada vocal. Bien. Y el tercero, en un archivo de datos se tiene ordenado por código, el código y el precio de los artículos de deporte de una tienda. Elabore un programa de consulta para determinar el precio de un artículo dado. Implemente el método de búsqueda binaria. Bueno, muchachos, con este ejercicio, bueno, hemos llegado al final de la parte teórica. Vamos ahora con la parte práctica para visualizar cómo sería en el Visual Studio Code esa implementación. Fíjense que aquí tenemos, ¿verdad?, el ejercicio sobre implementación de lista de vectores. En este caso tenemos por aquí el búsqueda secuencial, ¿okay? El procedimiento de búsqueda secuencial, donde se recibe el vector, el número de elementos y el valor que se desea buscar. El ciclo repetitivo para recorrer el elemento y verificar si está o no, ¿okay? Donde i nos va a indicar en qué posición se encontró el elemento. Si no se encontró en ningún lado, pues se retornará -1. Por aquí tenemos la búsqueda binaria, que recibe el vector, el número de elementos y el valor que se desea buscar. En este caso, pues dividiendo la lista en dos con la posición medio, y se va preguntando si el elemento a buscar está ubicado en la posición medio. Si no se encuentra, pues se parte el vector en dos, dependiendo si es mayor o menor al elemento medio, pues se divide la lista en dos, ya sea trabajando con la parte derecha o trabajando con la parte izquierda, hasta encontrarlo o llegar al final de la lista. Finalmente, con un condicional, okay, verifico si encontré el valor en la posición medio, y si no lo encontré, pues retorno a -1 para indicarle al cuerpo principal que no se encontró ese valor dentro de mi lista de elementos. En mi cuerpo principal defino un vector vacío, un número de elementos, y por aquí, bueno, el menú de opciones, donde le digo crear una lista vacía, insertar un elemento, eliminarlo, mostrar el vector resultante, ordenar el vector de forma ascendente, ordenarlo de forma descendente, consultar si un elemento existe, llenar la lista aleatoriamente, y aquí tenemos las opciones que nos interesan en este caso, que sería realizar la búsqueda secuencial, realizar búsqueda binaria. Aquí tenemos los condicionales para las llamadas a cada uno de los procedimientos, ¿ok? Dependiendo de la opción que seleccione el usuario, pues se ejecutará el procedimiento respectivo. Okay, fíjense que aquí arriba tenemos los procedimientos básicos que hemos tratado en los materiales anteriores. Aquí se genera un vector vacío. Generalmente en la rama de programación, cuando se habla de vectores, es como una especie de sinónimo a lo que se llama una lista. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a llamarlo vectores en este caso. Se genera el vector vacío. Se inserta un elemento dentro de un vector en una posición dada. Se verifica si la posición es válida o no. Se elimina el elemento ubicado en la posición post dentro del vector L. Se muestra el contenido de un vector. Se ordena el vector
por medio del método burbuja de forma ascendente, método burbuja de forma descendente. Se verifica si un elemento elen existe dentro de un vector L. Si existe, se devuelve la posición, o sea, donde se encontró. Llenar un vector de forma aleatoria con números entre 1 y 9. Aquí tenemos el procedimiento de búsqueda secuencial, el procedimiento de búsqueda binaria. Bien. Y como vimos anteriormente, la lista de opciones. La definición de variables, la lista de opciones. La opción que se va a ejecutar dependiendo de la selección del usuario. ¿Ok? Hasta llegar al final. Si le damos play a esto, ¿ok? Aquí salieron la lista de opciones. Crear una lista vacía, bueno, vamos a generar un vector vacío, opción 1. Vamos a insertar elemento a la lista, vamos a eliminar, vamos a mostrar, ordenar. Vamos a llenar esa lista de forma aleatoria. 8. Introduzca el número de elementos a generar. Vamos a decirle 10. Entonces aquí nos generó 3, 4, 8, 5, 4, 5, 5, 8, 6 y 8. Este es el vector que generó de forma aleatoria. Vamos a decirle que queremos realizar una búsqueda secuencial a la lista, opción 9. Y vamos a buscar el elemento 1. Opción 9, selecciona el elemento a consultar, el 1. El elemento no existe, ¿verdad? Correctamente, porque los elementos eran los siguientes, el 1 no está allí. Vamos a buscar el 6. Búsqueda secuencial, 9. El elemento 6. El elemento se encuentra en la posición 9. Vamos a verificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Correctamente el 6 está ubicado en la posición 9. Vamos a realizar una búsqueda binaria. El elemento a consultar, el 4. Introduzca el elemento a consultar 4. Fíjense que el 4 se encuentra. Fíjense que ordenó, ¿ok? La lista. Y luego me dijo que el elemento se encontró en la posición 3. 1, 2 y 3. Me está diciendo la posición donde él se encontró por última vez, no la primera. Entonces ahí hay una pequeña variante. De repente nos pueden decir, indíqueme la posición donde él se encontró por primera vez. En este caso no se especificaba y simplemente está mostrando la última posición donde se encontró el elemento, que sería la 3. Obviamente en la posición 3 tengo el elemento igual a 4. Vamos a realizar otra búsqueda binaria y vamos a decirle que busque el 1. El elemento no existe, ¿verdad? Porque aquí no está ubicado. Entonces recuerden que cuando se hace la búsqueda secuencial no es necesario ordenar la lista. Cuando se hace búsqueda binaria hay que ordenar la lista, ¿correcto? Y luego se realiza la búsqueda por medio de sus posiciones, dividiendo el vector de 2 en 2, con la posición inicial y final respectivamente. Bueno muchachos, con este ejercicio práctico hemos llegado al final del material de búsqueda
Queda como actividad la realización de los 3 ejercicios planteados en la clase teórica. Y bueno, recuerden practicar bastante. Estamos en contacto por Telegram y por el Classroom. Entonces, bueno, un gran abrazo, cuídense mucho. Manos a la obra, a practicar.